Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados que siguen celebrando como lo hemos visto en todo este último tiempo, con grandes alzas, nuevos máximos históricos para el Standard & Poor's 500 y todo esto de la mano de Jerome Powell en este esperado simposio de Jackson Hole. Como siempre hablaremos con el comportamiento de las bolsas, cobre, dólar y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar de cara al futuro y un libro recomendado. Así que comencemos con esta revisión. Como pueden ver, aparece nuevamente el toro de Wall Street subiendo con fuerza la bolsa esta última semana. Dow Jones un 1%, Standard & Poor's 500 un 1,6% y el Nasdaq un 2,3%. Por supuesto, cuando las bolsas andan bien, el índice VIX cae un 7,2% esta última semana, el Bitcoin bastante estable y los commodities se recuperan con fuerza. Todo de la mano de Jerome Powell, ya lo hablaremos. Luego tenemos el tablero semanal en donde se ven alzas bien importantes en muchas acciones, como por ejemplo Google y Amazon que suben más de un 4%, también lo hace Tesla en una magnitud similar, Facebook un 3,69%, por lo tanto estas FANG, estas grandes empresas tecnológicas al subir con fuerza arrastran al conjunto del mercado. Se quedan un poquito más rezagados Microsoft y Apple, pero de todas formas vemos un tablero bastante rojo, bastante bien y que destaca precisamente por estas alzas que estamos viendo en la bolsa en su conjunto. ¿Qué pasó este esperado día viernes en Jackson Hole? Bueno, se comienza a hablar de este tapering, de este retiro de estímulos por parte de Estados Unidos, de la Reserva Federal. Ya habíamos comentado sobre este cómics en donde Ben Bernanke le enseñaba a Jerome Powell a cómo retirar los estímulos. Por eso es tan interesante esta analogía que se hace con el retiro de estímulos que hizo en su momento Ben Bernanke el año 2013, o con el anuncio de este tapering, y ahora con Jerome Powell. Y al parecer se está cumpliendo la lógica, se está cumpliendo el buen actuar, la buena comunicación por parte de la Reserva Federal, que poco a poco comienza a anticipar lo que van a hacer en el futuro y de esa manera los mercados se van acomodando y no tendremos grandes sorpresas. Lo que el Banco Central, la Reserva Federal, quiere evitar siempre son noticias inesperadas. Algo que ocurra que el mercado no estaba esperando y que por ese motivo genere mucha incertidumbre, inquietud y las bolsas comiencen a debilitarse y eso termina contagiando la economía. Ese es el ciclo que vivimos constantemente y por lo tanto, por eso el Banco Central tiene que ser tan cuidadoso y tiene que ir lentamente anunciando este retiro de estímulos. ¿Qué es lo que dijo Powell finalmente? Sugiere que este tapering se realizará a fines de año, pero no tienes prisa para subir los tipos, las tasas de interés. Entonces, con esto, el presidente de la Reserva Federal dice que van a comenzar con este tapering, con compras de bonos que van a ser disminuidos. Eso es lo primero. Y alza de tasas, queda mucho tiempo para aquello. Entonces, con esto le da tranquilidad a los mercados, por eso los mercados lo celebran. Y algo muy importante, que el presidente de la Fed señala en este simposio Jackson Hole, que la reducción de las compras de deuda sería apropiada. Y ahí es cuando empezamos a leer las palabras, las frases que van diciendo en sus comunicados los bancos centrales y a descifrar qué es lo que quieren decir. Y recuerda que el mercado laboral aún necesita los estímulos monetarios. Entonces, sigue estando presente varios aspectos en esta ecuación. Primero, en que la inflación siguen insistiendo en que va a ser transitoria. Muchos esperan lo mismo. Por otro lado, el empleo todavía se tiene que recuperar, otro aspecto importante. Y luego, este retiro de estímulos va a ser de una manera apropiada, o sea, probablemente de una manera lenta y como se ha hecho en el pasado. Y eso es muy interesante porque más allá de los temores que uno pueda estar observando en este momento a partir de este retiro de los estímulos, es muy importante siempre mirar la historia. Y como hablábamos recientemente de Ben Bernanke, acá podemos ver cómo el año 2013 se anuncia este tapering por parte de Ben Bernanke. Recordemos que la Reserva Federal de Estados Unidos entregó una cantidad enorme de estímulos. Fue algo bastante disruptivo que no se había visto anteriormente. Se entregan estímulos, se entrega liquidez a la economía el año 2008-2009 con la crisis financiera y luego viene este retiro de los estímulos que ocurre ya el año 2013. Obviamente esa recesión fue la denominada Gran Recesión, por lo tanto se demoró en recuperar la economía a diferencia de ahora con la pandemia, que la economía se recuperó muy rápidamente. Entonces, por ese motivo,
Ben Bernanke comienza este retiro de estímulo del 2013 con el anuncio, y ahí vemos que no pasa nada. La bolsa siguió subiendo sin mayor problema, se siguieron haciendo algunos anuncios en el proceso. Lo que sí pudimos ver en esa época eran correcciones más significativas, que es lo normal. Hoy en día la bolsa norteamericana está en máximos históricos, cae 2-3%, muchos sufren por esas caídas, pero es nada. La verdad que el mercado sigue en una racha imparable, con correcciones muy pequeñitas, y si volvemos a un escenario más normal, debiéramos ver en algún momento correcciones del 5, el 7, el 8%, incluso el 10%, pero no pasa nada. La tendencia al alza se mantiene, que es lo que estamos observando en este gráfico posterior a este taper tantrum, que es lo que se ha hablado tanto en las últimas semanas. Así que interesante lo que estamos viendo acá, pero no cambia en nada el panorama absolutamente optimista para las bolsas mundiales. Acá podemos ver el conjunto de bolsas en el mundo, un gráfico que hemos llegado semana a semana de manera constante, el conjunto del mercado global de acciones. Y hoy día está en máximos históricos, siempre impulsado por lo que haga Estados Unidos y particularmente también las acciones tecnológicas, las grandes tecnológicas norteamericanas. Pero esto también está pasando en Estados Unidos y en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que pasa en Alemania? En Alemania se ha visto beneficiado el DAX alemán, por lo que ha sido el aumento del balance del Banco Central Europeo. Acá podemos ver también la similitud del comportamiento, un aumento importante del balance del Banco Central Europeo, y por otro lado tenemos al DAX alemán que sube con bastante fuerza. Pero los riesgos que están presentes hoy en día en el mercado es el hecho de que las valorizaciones están muy elevadas. Hablamos en alguna oportunidad, en el pasado, en algunas de las revisiones semanales. Les recomiendo que las revisen todas las anteriores también. La verdad que hay mucho contenido y mucha información, análisis de los mercados y también una que otra pequeño guiño a algún concepto que constantemente estamos analizando. Y lo que podemos ver acá es el ratio de Shiller, de Robert Shiller, el ratio precio-utilidad, que muestra el comportamiento de las utilidades comparado con un promedio, o sea, más bien, tomando en consideración el promedio de los últimos 10 años de las utilidades con el precio actual de la acción, de cómo cotiza la acción en bolsa. Y esto obviamente mirando el conjunto del mercado, en este caso el Standard & Poor's 500, que está hoy día en una valorización muy alta, 39 veces, cuando el máximo fue cercano a 45 para la burbuja.com. Entonces hay que tener en cuenta que todo está bien, los mercados siguen subiendo, lo siguen disfrutando todos estos estímulos y toda la recuperación económica, pero hay que tener en cuenta que estamos ya en una situación bastante extrema en cuanto a las valorizaciones. Las acciones están caras. Algunos apuntan a que pueden seguir siendo más caras y eso es lo que yo creo va a seguir ocurriendo en el corto plazo. Pero de todas formas hay que irse con cuidado porque las valorizaciones han llegado a niveles bastante elevados. Y en ese sentido, mirando lo que ha ocurrido este año con el Dow Jones es este índice de acciones industrial de Estados Unidos, que es un buen ejemplo o representa de buena manera el conjunto de sectores, de empresas de la economía que son relevantes para Estados Unidos. Y ahí tenemos a las 30 principales acciones que son elegidas a dedo. Y es uno de los índices más antiguos de las bolsas a nivel global. Y acá podemos ver cómo ha sido el comportamiento de las acciones este año, en donde tenemos principalmente en la parte de arriba, con rentabilidades muy significativas, a empresas del sector financiero, también a empresas del sector tecnología. Y por la parte inferior, los que le ha ido no muy bien o están definitivamente cayendo este año, son acciones de cuidados de la salud, como Amgen o como Merck, y también empresas de servicios de comunicación, que son generalmente las telecom por un lado, pero ahora también se incorporan acciones como Disney. Así que acá tenemos el conjunto y ahí podemos ver que en un año, en menos de un año, de aquí de enero a agosto, hay acciones que han subido más de un 50%. Hay un grupo importante que ha subido más de un 30%. Eso es lo que puede pasar con las acciones en un año bueno para la bolsa, como ha sido el comportamiento de la bolsa norteamericana. Bien, como siempre, los dejo cordialmente invitados para que nos sigan en nuestro canal en YouTube, que nos den un me gusta, que hagan sus comentarios,
que nos sigan también en otras redes sociales como Instagram o Twitter, @cetricio, @ruixl, compartan esta información y sigamos avanzando en esta mejora de la educación financiera y también de las finanzas personales. Así que muy contentos, hemos estado subiendo varios videos en las últimas semanas de diferentes temas, muy contentos por la recepción, por cómo ustedes nos siguen y cómo se van sumando a esta comunidad. Pasando a aspectos más internos de Chile, tenemos al cobre y al dólar. En este caso, el comportamiento del cobre que se recupera, rebota de una caída muy violenta que tuvo hace un par de semanas atrás, pero está llegando a niveles críticos. Hay que ver qué ocurre en estos niveles, porque lo que suele ocurrir cuando se rompe una tendencia tan fuerte como la que veníamos monitoreando desde hace ya un buen tiempo, se da esta corrección y ahora lo que antes fue soporte ahora pasa a ser resistencia. Así que vamos a ver si es que hasta ahí llega y comienza una nueva debilidad del cobre o sigue avanzando y va a buscar la parte superior de esta directriz bajista roja que está en la parte de arriba. Así que estaremos muy atentos a lo que pasa con el cobre. Fuerte recuperación y hay que ver si es que esa recuperación queda en solamente un rebote o mantiene la tendencia alcista que hemos visto en los últimos meses. El dólar, por ende, también se debilita, en parte por esta recuperación del cobre, pero también muy importante por el hecho de que el dólar a nivel global también se comenzó a debilitar de nuevo. Y también teniendo en cuenta que en Chile la carrera presidencial comienza ya a sentarse en probablemente 3 candidatos que van a ser los fuertes. Y es lo que el mercado con anticipación venía monitoreando de mejor manera. Ahora está todavía presente el retiro del cuarto retiro de las AFP. Vamos a ver eso precisamente la próxima semana, así que eso puede tener también algún impacto en el dólar. Hasta ahora el dólar sigue en una tendencia alcista, está llegando a un primer soporte en 7.80, un nivel de apoyo, y luego vendría el siguiente soporte en 7.70, 7.68, que ahí se presenta como un buen nivel de apoyo mayor. Así que a tener en cuenta este comportamiento alcista que sigue mostrando el dólar a pesar de la caída más reciente. Y una muy buena noticia, bolsa chilena cierra la semana sobre los 4.450 puntos. Es una muy buena noticia porque eso da cuenta de que podría venir un impulso mayor para la bolsa chilena. ¿Qué ha pasado en los últimos meses en la bolsa chilena? Grandes utilidades de las empresas, recuperación importante en los números por parte de todas las empresas ya al segundo trimestre de este año, muchos repartos de dividendos que se están realizando, concretando, porque las empresas no están reinvirtiendo y por lo tanto le están pagando a sus accionistas por la vía de los dividendos, y eso está volviendo el atractivo por la bolsa chilena en parte. Esta recuperación muestra un poquito eso, y desde ese punto de vista hay que estar atento a lo que pueda ocurrir en los próximos días si se termina por confirmar esta ruptura y de esa manera ir a buscar niveles superiores, o nos quedamos hasta ahí, veremos. Tiene toda la pinta esto de que va a seguir subiendo y se va a seguir recuperando en el corto plazo. Comparando Brasil con Chile, vemos que hay un rebote en ambas bolsas. Por lo tanto, también desde ese punto de vista, el impulso que está teniendo Brasil, siempre un referente para Chile, también es una buena noticia que puede impulsar a la bolsa en el corto plazo. Vemos que esa brecha que hemos estado monitoreando en las últimas semanas se empieza a cortar. Y aterrizando en el comportamiento de los multifondos, tenemos que el multifondo A sigue recuperándose. Una buena semana, 0.66 en promedio de alzas. En agosto, un muy buen agosto para el fondo más riesgoso que tiene más acciones, el multifondo A. 3% prácticamente en agosto y en el año ya también más de un 13%. Multifondo C, como siempre, un mix entre lo más riesgoso, lo más conservador. Tenemos la última semana bastante plana y un mes de agosto bastante bueno de todas formas, ayudado por supuesto por lo que ha ocurrido con lo más riesgoso. Y el multifondo E venía ganando algo de fuerza en las semanas anteriores y en la última queda algo rezagado, cayendo un 0.28. Importante que hay que estar atento a las futuras alzas de tasas por parte del Banco Central de Chile, y eso es lo que probablemente también está afectando un poquito a los fondos más conservadores, a la renta fija, y por eso vemos ahí una caída en lo más reciente. De todas formas, un agosto bueno con una recuperación cercana al 1%. ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos días? Vienen noticias importantes en el mundo, en Estados Unidos. Como siempre, principios de mes, ICM manufacturero, ICM de servicios. El último ICM de servicios salió muy bueno. Acuérdense, 64,1 puntos. Un muy buen dato en el sector servicios de Estados Unidos. Ahora se espera una moderación,
pero de todas formas niveles muy sólidos, muy fuertes que hay que estar monitoreando. Y como siempre, primer viernes de cada mes, dato de empleo en Estados Unidos. Se espera que se crean 750.000 empleos en agosto, así que vamos a ver cómo sale ese dato. Si sigue la recuperación fuerte en el empleo de Estados Unidos, sería una muy buena noticia, y eso va a estar también ponderando el mercado respecto a este tapering que se está esperando por parte de la Reserva Federal. Así que noticias muy importantes desde el mundo. En Chile vamos a tener el IMASEC, muy importante, el índice mensual de actividad económica, y se vota el cuarto retiro de las AFP. Al parecer ahora hay un poquito más de fricción, hay un poquito más de cordura, y veremos qué pasa esta semana con la votación del retiro del 10%, el cuarto retiro del 10%. La bolsa norteamericana alcanzó un máximo histórico nuevamente, 4.500 puntos, superó por primera vez esa barrera. ¿Qué podemos esperar respecto al Standard & Poor's 500? Bueno, traemos un análisis que hace el banco de inversiones Goldman Sachs, que ya lo habíamos mostrado hace varios meses atrás, y tenemos que la proyección de utilidad por acción para el Standard & Poor's 500 como un todo es de $207, ¿ya? Básicamente es el conjunto del mercado llevado a un número que es el EPS, el precio de utilidad por acción del conjunto de empresas del Standard & Poor's 500, y eso se multiplica por un número, un múltiplo de relación precio-utilidad, y con eso se llega a un estimado de dónde podría llegar el Standard & Poor's 500 este año y el próximo. ¿Qué es lo que espera Goldman Sachs? Espera que este año la bolsa norteamericana, el Standard & Poor's 500, cierre en los 4.700 puntos, y para el próximo año en los 4.900 puntos. Esto basado en las utilidades de las empresas que siguen siendo bastante fuertes, bastante sólidas. Por lo tanto, y también con un múltiplo bastante elevado por el hecho de que las tasas hoy día están en niveles bastante bajos. Así que eso es lo que hoy día espera Goldman Sachs. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la verdad que el panorama es bastante auspicioso y hay que seguir privilegiando, por ende, las acciones, seguir tomando un poquito más de riesgo, obviamente con algo de cuidado siempre, pero teniendo en cuenta que el panorama sigue siendo auspicioso. Para finalizar, un libro recomendado, pueden ver en el fondo que estoy en una nueva locación, me cambié de casa, me cambié al sur, y todo esto viene a partir de un libro hace un tiempo atrás que leí que se llama La Semana Laboral de 4 horas. Esto tiene mucha relación con finanzas, tiene mucha relación con desarrollo personal y también con una nueva manera de vivir, si se quiere, que habla mucho en este libro de un concepto que a mí me encantó, que son las mini jubilaciones. ¿Por qué tener que esperar a los 65 años para vivir la vida que uno quiere? Y esto me llevó en su momento a planificar viajes largos, al teletrabajo. De hecho, fue antes de la pandemia mi visión de poder teletrabajar y poder ubicarme en cualquier parte para de esa manera seguir trabajando, pero con una mayor calidad de vida. La pandemia aceleró todo este proceso, pero todo viene a partir de este libro que se llama Las mini jubilaciones. Y eso está contenido en este libro, La Semana Laboral de 4 horas, de Tim Ferriss, que es una crítica al sistema actual que nos impone trabajar 40 horas a la semana o más para luego retirarnos a los 65 años y empezar a disfrutar, entre comillas, a disfrutar de la vida. En contraposición al planteamiento clásico, el autor nos propone nuevas formas de hacer las cosas para conseguir trabajar muchas menos horas, aprovechando mejor el tiempo y tomarnos tiempo libre periódicamente en forma de mini jubilaciones. Eso es lo que he comentado en otros webinars, en otros cursos, así que más de alguno de ustedes sabrá que vengo planificando esto hace un buen rato, y eso es lo que también la idea es poder transmitir, que nosotros podemos planificar nuestro futuro, podemos planificar lo que queremos hacer, no nos tiene nadie que imponer nada, no es de la noche a la mañana, pero pasa principalmente por un cambio personal de ver las cosas de manera diferente. Y eso uno lo logra leyendo, lo logra mirando otras alternativas. Y eso es precisamente lo que creo se logra al leer este libro, La Semana Laboral de 4 horas. Bien, con esto llegamos a término. Les deseo un excelente término de mes de agosto, un muy buen inicio del mes de septiembre que comienza ya esta semana que se avecina, con varias noticias a nivel global, varias noticias para el mercado, y un septiembre que en particular a nosotros nos encanta en Chile porque nos conecta con la primavera, con las fiestas patrias, así que esperemos sea un muy buen mes el que se avecina. Un abrazo grande, que estén muy bien, nos encontramos por acá la próxima semana. Chao, chao.